Muchas gracias. Bien. El día de hoy tienen que ir en borrador y vamos a darlo para que hagan sus preguntas. Y vamos a dar algunos tips más que valen la pena tomar en cuenta, ya que ustedes seguramente ya esto lo han revisado, lo han visto, y a la hora que yo les revise también su documento y les pregunté, también va a saltar algo de esto, pero seguramente que lo van a corregir después para entregar el documento final. Bueno, primeramente hablar en cuanto al proyecto de trabajo dirigido. Por lo que he visto en un programa de ingeniero escalera, ustedes no han visto el tesis específicamente, han visto el proyecto de trabajo dirigido. Es una alternativa muy viable, muy factible. En realidad, la mayoría de los trabajos de titulación de la carrera son proyecto de trabajo dirigido. En sí, he hecho una pequeña encuesta con ustedes y la mayoría de ustedes ha planteado hacer un proyecto de un expediente técnico. ¿Recuerdan? Ya habíamos hablado en la primera clase. Este expediente técnico que no es más que decir un diseño, un proyecto de diseño, que vamos a llamar, o estudio diseño, tiene digamos, por misión resolver un problema. Definitivamente, hay que resolver un problema, una necesidad, para que sea válido, ¿no? No podemos plantear un proyecto porque se nos pegue en gana o porque nos gusta, no sé, pues, un puente en arco, nos gusta plantear una presa. No, tiene que ser algo que resuelva un problema o una necesidad. En este caso, nuestros proyectos de ingeniería civil están basados en sus problemas el día a día en una comunidad, en un municipio, y se marcan en proyectos, obras que pueden ser en este caso proyectos de áreas sanitaria, área hidráulica, estructuras, área de vialidad. En el tema geotécnico, yo no soy tan, digamos, afín a indicar de que hay proyectos exclusivamente geotécnicos. Yo creo que la geotecnia es transversal para todas las menciones. Sí, aquí vamos a colocar, ¿no?, las menciones. Tenemos la sanitaria, tenemos estructuras, y tenemos la hidráulica. Cada uno de estos proyectos se requiere especialmente como estudio básico de ingeniería, un estudio geotécnico. Es por eso que la geotecnia o la mención geotecnia es transversal a todas las menciones que acabo de enunciar. O sea, todas requieren parte de este conocimiento o datos de estos estudios para plantear soluciones. No podemos plantear, por ejemplo, un edificio sin poder tener ciertamente un estudio geotécnico bien realizado, tampoco un puente, tampoco una obra de alcantarillado, etcétera. Entonces, para mí es transversal. Obra muy particular, exclusiva del área geotécnica, no le veo. Tal vez podría pensar en taludes, en cortes de taludes o establección de taludes, pero uno no establece un talud porque sí. Uno usualmente hace una establección de taludes por un tema de que va a ser un camino, va a ser en este caso una nueva carretera, una apertura de camino, un mejoramiento de camino, o requiere ser una explanación para construir un edificio, una edificación. Entonces ahí sí entra el tema de la estabilidad de taludes, ¿no? No es algo que es exclusivo porque tiene que ejecutarse, no es algo que viene ya por añadidura, ¿no? Entonces, definitivamente, la mención geotécnica es transversal y definitivamente es de todas las menciones, ¿no? Entonces, como antecedente. Ahora, si queremos ver el tema del problema de necesidad, tienen que enfocar ustedes su objetivo general de la meta final del proyecto. No decir, por ejemplo, diseñar un puente vehicular de 120 metros de luz o sobre el río, digamos, sobre el río Rocha, en el municipio de Tiacoyo, de Cochabamba. Así. Esto no es un objetivo general, está mal planteado, porque en realidad la finalidad de un proyecto de un trabajo dirigido, les hemos dicho, es resolver un problema.
Entonces, aquí si leemos esto, no estamos resolviendo ningún problema, solamente estamos planteando hacer un diseño de un proyecto, en este caso de un puente. Entonces, tenemos que enganchar esta redacción a lo siguiente. Digamos que esto sería, no estaría tan bien planteado, si ponemos, y lo que sería correcto de colocar sería lo siguiente. Por ejemplo, incrementar la producción de legumbres en la comunidad XXX, el nombre de la comunidad, a través de, o del proyecto, que aquí vendría puente vehicular sobre el río del municipio de Quillacollo de Cochabamba. Incluso pueden colocar año para el año 2022. Listo. ¿Qué diferencia hay entre esta redacción de objetivo y la anterior? Aquí estamos colocando la resolución del problema. Probablemente ustedes ya, de seguro que han visto la metodología del marco lógico, que han visto que el paso inicial es hacer un análisis de involucrados y posteriormente hay que hacer un árbol de problemas para detectar el problema central en una región, en una comunidad, ¿no? Para que se hacen talleres, se hacen reuniones con los involucrados, se revisa la situación actual de una zona, de un sector. Por ejemplo, en este sector podemos decir que lo que ocurre habitualmente en nuestro medio, las comunidades que están cerca de los ríos producen pues papa, producen legumbres, pero lo que les falta es una conexión vial, en este caso un puente vehicular, porque en donde de todo el año ellos pueden producir, pero para poder sacar sus productos al mercado local en época de lluvia, vale decir desde diciembre hasta marzo o abril, el río crece y no pueden sacar sus productos, como que también no pueden meter de manera fluida lo que serían los insumos para la producción. Entonces, usualmente las comunidades alejadas lo que hacen es abandonar esa producción agrícola y migran a la ciudad. Entonces, lo que pasa es que poco a poco las zonas agrícolas se van reduciendo. La población va incrementando a nivel las capitales de ciudad, pero la producción agrícola para poder contribuir a la alimentación de esta población va reduciendo. Y con el tiempo, Bolivia se puede convertir en un país importador, como que ahora mismo de Perú, de Chile se importan muchas legumbres, verduras, frutas, hasta la papa inclusive, que Bolivia era el productor número uno de papa antes en Latinoamérica, pero ahora Perú está llegando a precios menores incluso. Y eso es incomprensible debido justamente a que tenemos el potencial, tenemos el conocimiento, pero no hay un manejo integral acerca de una política de generar proyectos para el desarrollo. En este caso, ustedes pueden determinar que el objetivo o el problema central es la baja producción agrícola en una zona. Y para poder resolver, por lo menos para poder mitigar una parte de eso, porque un proyecto de grado jamás por sí solo va a resolver un problema central, sino va a contribuir. Entonces, pueden plantear la ejecución de un puente vehicular, como que también pueden plantear un sistema de riego, o pueden plantear, por ejemplo, talleres para la mejora tecnológico de la producción de papa, por ejemplo, con las comunidades, dotación de nuevos insumos o de pesticidas, serán cuentas varias aristas que salen pues de la elaboración del árbol de problemas. Entonces, como ingenieros civiles, seguramente a talleres para la producción agrícola no nos viene porque eso es del área agronómica, pero implementar un puente vehicular o hacer, por ejemplo, un sistema de riego sí es nuestra competencia. Obviamente, si tú eres del área vial o estructural, tendrás a poder proyectar un puente. Y el que es del área sanitaria o hidráulica, en este caso, sí va a implementar un sistema de riego, ¿no? Entonces, si se dan cuenta,
de un mismo problema, de una misma problemática central pueden derivarse varios tipos de soluciones o proyectos en este caso, ¿no? Entonces aquí estamos en el objetivo general describiendo la solución o la meta, que es en este caso, no es el puente como sí, sino es incrementar la producción de legumbres en esa zona, en esa comunidad, que aquí pues sin nombre, ¿no? Esa es, a través del proyecto que tú vas a elaborar. Ahora, algo también que tenemos que tomar, en este caso lo he puesto como un puente, es justamente esta redaccióncita que lo voy a marcar con color verde, esto. ¿Por qué lo pongo con color verde? Es para que destaque, vamos a pensar y decir, ¿cómo es posible que a un principio, antes que yo haga el estudio, solamente a nivel de perfil, yo pueda acelerar que este puente vehicular va a ser de 120 metros lineales? ¿Será porque entró a Google Earth? ¿Será que porque he ido al lugar del río quiero medir con una wincha? ¿Cómo he sacado esto? Ah, no, pues es que esta determinación de longitud, en este caso para un puente, viene pues de un estudio, viene de varios estudios que se ejecutan ya en el proyecto, en la elaboración del proyecto de grado. No puedo yo tantear una luz o decir va a ser 40 metros, 50 metros, sino que sale de los estudios, seguramente. Me quiere mucho el tema de la hidráulica, la hidrología, la geotecnia y la topografía. Incluso hay que ver la geología también. Geología. Estos estudios básicos de ingeniería me van a determinar a través de un análisis que yo voy a hacer, o en este caso el que va a hacer el proyecto, va a decidir si es que 120 metros lineales es la alternativa más adecuada, o de por ahí se puede hacer de menos luz, o se requiere ser de más luz. Eso a que me voy, les voy a explicar. En el tema de puentes, y vamos a hacer un perfilcito ya. Por ejemplo, tenemos un perfil de un lecho del río, un poquito exagerado, como estoy haciendo, y no, tú no puedes determinar definitivamente que tu puente, por ejemplo, la topografía, punto inicial, punto final, diremos, aquí el puente, aquí va a estar pasando esa luz. Esto no es correcto, que va a depender, por ejemplo, si para el cierre hidráulico, el nivel de aguas es muy bajito, digamos, llega hasta, pero el retorno de unos 200, 300 años, ¿cómo voy a hacer un puente tan largo, no? O viceversa, si yo planteo un puente muy chiquitito y el agua puede crecer y desbordar por los costados, no, pues tengo que hacer un puente más largo, ¿no? De ahí viene una de las soluciones. También si tengo aquí, por ejemplo, en este sector, tengo roca maciza, y que viene por el lecho del río, yo puedo un poquito el puente porque yo voy a fundar el roca y voy a soplar a mi fundación. Este es un suelo bastante malo, que es un suelo arcilloso, arenoso y mozo. Más bien tengo que tratar o tender de alejar la fundación, si es una fundación directa, o si va a ser una con pilote, sí me puedo acercar más al lecho del río, pero tengo que fundar a unos 15, 20 metros. Es decir, realmente definir la luz del puente no es algo muy sencillo de hacer. Se requiere varias pruebas, varias definiciones para poder, en base a los estudios básicos de ingeniería, hidrología, hidráulica, geotecnia, topografía y geología, definir, ¿no? Ahora, eso sería en cuanto a la luz. El emplazamiento como tal es otra cosa. Entonces, el emplazamiento del lecho del río, personas que imitan una vista superior, pongamos que aquí tenemos el lecho del río. En algunos sectores es un poquito más ancho, o más angosto. Pongamos que un sectorcito es mucho más angosto de océano. Entonces, alguna vez en algún proyecto me ocurrió esto. Era una apertura de caminos y el proyectista que diseñó el camino, también diseñó el puente, se fijó en la topografía y dijo, bueno, de lógica, ¿no? Vamos a elegir este sector, que es el lugar más estrecho, y aquí vamos a poner el puente. Lo que él hizo es forzar todo lo que es el diseño geométrico del camino, que iba por la ladera, lo iba forzando un poquito para llegar a converger el puerto, ¿no? Para que pase por acá el camino y se continúe, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Que al hacer una evaluación ya en la ejecución del proyecto, nos hemos dado cuenta que este sector, que es el angostito, no era estable. Al verle ya la zona caminar por el sector, habían signos o síntomas de que las laderas estaban por deslizar, además de que había piedras bastante grandes
que teóricamente era el apoyo de los laterales del puente. Pero, y justamente en esa época de lluvia que hubo el año 2013, lo que pasa es que vino una época, justo en la época de lluvia, estábamos construyendo, estábamos cerca del sector, vino la riada y este lugar, entre comillas, angosto y estable, cambió y se hizo así de ancho. Entonces, su proyecto de puente de que era de 50 metros ya no funcionaba. Y se tuvo nomás que buscar un lugar más estable, como los estudios geológicos, geotécnicos, y se determinó que el puente tendría que estar aquí, en este punto. Imagínense tener todo ese trabajo de apertura de caminos ya ejecutado, por acá más o menos, para tener que decir, no, tenemos que ir por abajo nomás, tenemos que todo el trabajo está aquí hecho, en mano, ¿no? Entonces, a lo que me voy, ustedes no pueden definir así alegremente el punto de emplazamiento del puente y su longitud. Eso viene de un estudio, ¿no? Por más que la comunidad, que la alcaldía te diga, miren, aquí tenemos ya previsto el lugar del paso del puente, aquí hay también un camino ya, digamos, existente, tiene que revisar, tiene que evaluar. Yo, lamentablemente, en este proyecto hemos tenido que hacer cambios. Y en otro proyecto que se ejecutó el año 2011, que en la comunidad de Mochata, yéndose a Independencia, en un sector así igual estrecho, en un cañadón, lo que ha pasado es que el talud ha cedido y se ha llevado el puente. Y el puente ya no sirve, no existe. Claro, era el lugar más angosto, pero infelizmente de manera geológica en su momento. Entonces el talud era un talud, digamos, joven, que poco a poco sí se ha ido moviendo y ha generado un deslizamiento que ha empujado todo el puente y lo ha destruido. Entonces, en ese sector tiene que volver al lecho, a la parte interior y se plantea hacer un puente mucho más largo. En el caso de ustedes, no puedes definir el lugar más angosto que tú veas en Google Earth, una mapa satelital. Tienes que hacer un estudio muy preciso en cuanto a la hidrología, hidráulica, geotécnica, topografía y geología. Es algo de esa manera se elabora. Entonces, con este pequeño ejemplo, a lo que me voy es que tú no puedes colocar pues características definitivas o definidas del proyecto. No puedes titularle 120 metros, o no puedes decir, por ejemplo, tal vez un camino de 6.2 kilómetros, porque depende de lo que tú vas a hacer tu diseño geométrico. También hay muchas variaciones. Puede que tú tengas un trazo inicial previsto, pero pueden haber tuberías, postes de energía eléctrica, torres de alta tensión, puede haber sistemas de agua potable, puede haber zonas arqueológicas, o sea, una serie digamos, de imprevistos que a la hora de diseñar tu proyecto va a hacer que varíes tu eje y por tanto varía la longitud del proyecto. Entonces, con todo esto, tú no puedes colocar nombre, datos definitivos. Solamente decir va a ser un puente vehicular. Nada más, ni siquiera me animo a ponerle un puente vehicular de 2 vías de tráfico, 3 vías o una vía, porque depende del tráfico justamente. Entonces, el tráfico me va a decir realmente cuántas vías necesito. Si hay poco tráfico estimado a futuro, será una sola vía de tráfico. Si tengo un tráfico mayor a un cierto número, puede ser de ida y vuelta. Si hay mucho tráfico, yo puedo ir ampliando el ancho del puente. Todo va a depender, en este caso, de los estudios que tengan que hacer, ¿no? Entonces, realmente esto es algo que ustedes deben considerar a la hora de colocar su objetivo. Es válido también para hacer los proyectos hidráulicos. En tema de edificación o edificios, ahí está un poco más definido, ¿no? Porque tienes un plano arquitectónico que te va a indicar, te va a decir cuántos pisos son, por ejemplo. Ahí no hay mucho que hacer. Ahí puedes colocar, ¿no? Del edificio, por ejemplo, diseñar el equipo, descolocar, reducir, por ejemplo, o mitigar la demanda de viviendas o de espacios habitables a través de el diseño del edificio, diseño estructural del edificio Colón, por ejemplo, de 10 niveles. Eso tú lo puedes decir porque tienes un plano que ya define el número de pisos, ¿no? Del edificio. Eso sí podrías hacer, pero más detalles no podrías colocar, ¿no? Esta parte se entiende o hay alguna duda, por favor, que quiera que me indique. Esto era el objetivo general, chicos. ¿Se entiende? ¿Seguimos conectados? ¿Se entiende? Si todavía se escucha, por favor, ¿me pueden confirmar?
Alguien que me confirme, no sé si se está escuchando. Se le escucha muy bajo, ingeniero. Muy bajo, ya. Voy a tener a un principio. Voy a tratar de... claro. Un poquito más fuerte. Ya. Gracias por avisar. Ya. Lo que vamos a hacer es, aparte de ver esa parte que es clásica, el tema de lo que yo quiero trabajar ahora con ustedes es el contenido de un proyecto. ¿Ya? Voy a dar un tipo de proyecto nomás y seguramente que el resto de tipo de proyectos van a entender ustedes bien cómo se tiene que hacer o cómo tienen que determinar. Voy a coger un proyecto, aquí pongámosle que sea un camino, ¿ya? Que sea un pavimento de una vía, ¿ya? Un proyecto clásico de la de vial es hacer un mejoramiento de camino a través del pavimento de una vía. Pues para poder pavimentar una vía hay que hacer una serie de actividades, el estudio me refiero, ¿no? Para determinar en este caso las características finales del proyecto. Lo que todos han podido ver alguna vez en una calle, en su zona, en una zona a través de la ciudad, que el municipio o la gobernación hace un cambio, ¿no? Tienes un empedrado, por ejemplo, y ese es el pavimentado de la vía. En pavimentado de vía hay alternativas. Por ejemplo, tienes también el pavimento rígido. Son las opciones más clásicas que se ejecutan en nuestro país. A nivel mundial, más altas hay cursos de adoquines, que le llaman pavimento articulado. En este caso, las opciones que les presento son las más convencionales. Para hacer un proyecto de pavimentación, un diseño de pavimentación, usualmente hay que hacer alternativas, y eso tiene que tomarlo muy en cuenta. En la carrera no les van a aceptar a ustedes que tengan solamente una alternativa. Entonces, ustedes tienen que manejar, hacer un estudio de alternativas. Ahora les voy a hacer una pregunta a los del área de tener para hacer un proyecto vial. Ustedes, si yo les indico que hagan un proyecto en una zona de Cochabamba, ustedes manejan un pavimento flexible, pavimento rígido. ¿Qué alternativa ustedes deben elegir hacia a priori? Decir que es mejor. ¿Qué alternativa? ¿O requieren todavía hacer un estudio? ¿O qué es lo que harían ustedes? A ver, por favor. ¿Alguien me puede ayudar? ¿El grupo? Repito. ¿Qué dirían ustedes? ¿O por qué alternativa elegirían? Si yo les digo que hay que hacer un proyecto de pavimentación para el estudio. ¿Ustedes ya elegirían de hecho el pavimento flexible o de hecho rígido o todavía requieren algún dato más o harían un estudio para poder definir? A ver, por favor, ¿alguien nos puede ayudar? Del área vial, por favor, del curso, ¿quiénes son? Del área vial. Ahorita somos 57 personas. ¿Quién nos podría ayudar, por favor? Sí, sí. Buen día. Yo creo que sería un estudio de suelos y un estudio de tráfico. Un estudio de suelos y un estudio de tráfico. Ya, y digamos que el estudio de suelos nos sale de que el terreno es muy competente, es un terreno muy bueno. Hablemos de un terreno de portante elevada. Clasificación ASHO, digamos, un A24, digamos, continuo en toda la vía, y tramos incluso con A1. Y el tráfico, a ver, ¿qué te parece? La zona sur, la final panamericana, que antes era empedrado, ¿te acuerdas? Y ahora está con pavimento, con los que conocen. Ese tráfico, digamos, que es un tráfico bastante grande, ¿no? ¿Tú cuál elegirías? ¿Qué alternativa? Rígido.
pero ¿por qué motivo? A ver, explicarnos, justificarnos. Porque el rígido tiene un mayor coste inicial, pero no requiere tanto mantenimiento. Y al ser la Panamericana una zona donde hay harto tráfico, convendría en ese aspecto. Ya, una alternativa, o sea, muy... En realidad es lo que dice la literatura, ¿no? Los docentes nos explican. En realidad el rígido es más caro, ¿no? Flexible, pero no siempre es más caro. Yo les digo eso, y no sabemos, y hay que saber también cuánto más caro es, no es nomás decir más caro, ¿no? Hay que saber diferenciar cuán más caro es este tipo de pavimento. Hay zonas en el país donde no hay agregados, donde no hay grava, por ejemplo. Y es caro y traer grava de un río o de estamo, como te sale 800 bolivianos o más debido a la distancia, y que, por ejemplo, un pavimento flexible en este caso, o hacer al revés, ¿no? Entonces hay que definir y hay que saber muy bien en detalle para la zona de estudio la ubicación de proveedores de los materiales, contar los equipos para poder hacer el eje del proyecto. Como tú decías, también incide el tráfico, incide lo que es la geotecnia. Ahora, lo que tú dices, el tema de la duración, pues planteado esto me parece muy interesante. Has dicho, elegir rígido, porque al tener alto tráfico, o sea, valores elevados de tráfico, dura más y requiere mantenimiento. ¿Ya? Yo estoy de acuerdo en parte. Algún colega para un proyecto importante de Cochabamba ha planteado al revés de tu idea, porque ha hecho lo siguiente. Hay una zona en Cochabamba donde tenemos problemas con el suelo muy malo, y de hecho que a la larga va a producirse algún problema de asentamiento o hundimiento de la plataforma, porque el suelo tiene características muy especiales. Entonces él plantea y dice, un pavimento rígido, como todos conocemos, pavimento rígido, tiene unos paños, son unas losas como todos conocemos, digamos que está así, de esta manera, el pavimento rígido. Entonces, si debe tener problemas con un tramo que se va a sentar, se va a bajar y se va a hundir al final, yo para poder arreglar esto y no cortar el tráfico, ya tengo que cortar el tráfico, ¿no? Para arreglar esta losa es bien complicado hacer la reposición. Tendría que agarrar, como son losas de 20 centímetros para arriba de espesor y de alta resistencia, y tienen también armaduras, tienen las armaduras que se ubican en sectores, unos pasadores, y aquí tenemos esta armadura, en este caso, corrugada. Entonces va a ser más complicado que romper con una máquina especial, hay que picar con calma y levantar pedazos relativamente medianos, porque si voy a ir palanqueando con una máquina, como una excavadora, como tiene que armadura, va a afectar a las otras losas que no están dañadas, es que están acá. Entonces es un trabajo más meticuloso y en definitiva, hacer un hormigón, todos conocemos que tenemos que hacer un vaciado, hay que esperar 28 días, una serie de inconvenientes, aparte que en este pañito, supongamos que esta losa continúa, ¿no? No voy a pensar que es la losa final, ¿no? Si continúa, digamos, acá otra losa que está muy bien. Entonces, para poder pavimentar, de conformar, aquí bajo el terreno tengo que hacer una excavación, digamos, de unos 50 centímetros por lo menos, debo reconformar. Usted sabe muy bien que para reconformar una plataforma de camino, lo ideal es usar equipo pesado. O sea, hay que usar un rodillo y usar máquina pesada, motonegadora. Pero en este espacio tan chiquitito no va a entrar una máquina tan grande. Entonces, lo voy a hacer a mano, tener que usar los famosos vibrocompactadores manuales tipo canguro, llamados también saltarines, que nunca van a tener una densidad igual que un terreno compactado con una máquina grande. O sea, una serie de dificultades, y tal vez tengan que poner un suelo especial con cemento para que me ayude. O sea, todo eso perjudica al tipo, ¿no? Aparte del tiempo que hay que esperar para que esto fragúe y entre a servicio. Entonces, que hay un tráfico elevado, más bien plantea el colega, hay que usar un pavimento flexible. Porque el pavimento flexible
el tipo de falla usual que ocurre en una tipo de hundimiento es que una parte de la plataforma se va a asentar, se va a hundir, se va a rajar y aparecer tal vez una piel de cocodrilo. Entonces, un pavimento flexible, que todo es, ¿no? Un problema, digamos, en un sector de un valle gigante, un piel de cocodrilo por la casco, no importa. Y puedo ir con una máquina, hacer un corte geométrico, digamos, de esta manera. Hago el corte, retiro el material, reviso la subrasante o la subbase. Igualmente en ese espacio tendría nomás que agarrar y hacer un pequeño tratamiento con un solo cemento o lo que vea si es que está muy mal. Y no es más que material. Y en un día, yo puedo agarrar y hacer el pavimentado. Obviamente de manera previa de que tengo que hacer una pequeña imprimación si llego de liga, el pavimentado en un día. Digamos que en el procedimiento puedo tomar unos 2 a 3 días máximo. Ya puedo liberar el tráfico. Y aquí tengo que tomar más de 28 días, tal vez unos 30 días, con suerte. Entonces hay gran diferencia, pues, en hacer uno u otro. ¿Qué 30 días? En picar este hormigón son por lo menos unos 5 días. Unos 38 días por lo menos va a tardar. Entonces, ante este escenario, es mejor hacer para lugares con mucho tráfico importante, que no puedo desviar, no puedo cortar, un pavimento flexible. ¿Te das cuenta? Entonces, hay diferencias. A veces el criterio nos dice una cosa, pero hay que ver la realidad también. O sea, un pavimento rígido no es porque sea rígido que no se va a romper o no se va a fisurar. En un proyecto de pavimentación hay problemas, o sea, no todo es perfecto, el terreno no es uniforme. Ustedes, como bien saben, en toda una carretera, en todo un tramo de vial, aquí vamos a tocar así nomás, es de manera esquemática, en todo un tramo sin vista en planta, usualmente de kilómetros. El estudio técnico, por ejemplo, se toma en un punto inicial y se va haciendo de manera, digamos, distanciada, aproximadamente la separación cada 500 metros. La literatura y las normativas. Obviamente, si quiero ser más conservador, puedo cambiar esto y decir, bueno, voy a hacer yo cada 250 metros. Bueno, gasto un poquito más de patita en hacer mis calicates y estudios, pero igual, hay zonas donde no voy a estudiar y puede ser que una zona en particular, una tetrama que está por acá o que está por acá, tenga problemas en el suelo, ¿no? Que tenga problemas. Y eso ocurre frecuentemente. Pero yo tengo un diseño que he hecho con estos parámetros, estos puntitos. Estoy estimando, me estoy aproximando a conocer y caracterizar el suelo, pero de canto a punta no voy a poder hacer un estudio completo. Una empresa es responsable ya en la etapa de ejecución. Al ver un problema en el test de manera puntual, aquí lo que va a hacer es cambios, inclusive de terreno. Tal vez el proyecto original con el estudio que habían realizado, digamos que era un pavimento flexible. Aquí tenemos la carpeta, ahí tenemos la subbase, aquí tenemos la capa base, aquí tenemos la subbase y la subrasante. Entonces, tal vez en el proyecto tenía estas dimensiones. Voy a colocar, digamos que tenía 30 centímetros, tenía 15 centímetros, y aquí tenía un espesor de carpeta, digamos, de 3 pulgadas. Tal vez esto no funciona para estas zonas con problemas. Tal vez aquí sí pueda mantener de cierta manera la carpeta, mantener también lo que sería la capa base, la capa subbase también podría mantener, pero donde voy a cambiar tal vez y crecer va a ser un refuerzo que no estaba previsto, que tal vez aquí requiere una capa de refuerzo que no estaba prevista. Un cambio de material que puede oscilar si el terreno es muy malo entre 1 metro o más. Inclusive hay zonas donde hay suelos tan malos, orgánicos, que hay que ir excavando y vaciando hasta encontrar un terreno que es mejor. O si no se puede siempre, cambiar 1 metro y colocar incluso piedras, colocar material grueso para que estabilice de cierta manera. Si hay mucha humedad, este material grueso incluso puede subir para escurrir las aguas y que no sea más estable. Entonces, estos cambios, si son en varios sectores, incrementan el presupuesto. Entonces, lo ideal es que el estudio esto ya esté contemplado, pero no siempre se puede. Como les digo, hay estudios donde se hace una separación cada 500 metros, 250 metros, y hay lugares así medio que negros, donde tenemos que hacer eso en obra. Por eso que los contratos de obra siempre tienen un incremento. Hay un incremento de monto, de un 10% para un contrato
modificatorio y un 5% para una orden de cambio. Esto lo conoce muy bien, han llevado ustedes directores, ¿no? Se prevé porque ningún estudio es perfecto, es factible y las normas establecen máximo hasta un 15% de margen de error, pues, ¿no? Pero eso es un estimativo. Hay proyectos en los cuales también el presupuesto es mayor al que deberíamos tener con incremento de monto y a veces hay que hacer ajustes, hay que modificar una característica geométrica de la vía, matar algún ítem, todo con la finalidad de cumplir el objetivo, que es entrar desde el punto A hasta el punto B, que es el objetivo fundamental del proyecto. Entonces, como ves, no es tan sencillo definir si va a ser pavimento rígido, flexible. No es solamente decir que dura más, pues es rígido, muchos factores. Ahora, otro factor también importante acá es el tema del tamaño del proyecto. Y de eso vamos a hablar. Lo mismo, aquí voy a colocar el título, el tamaño del proyecto. No es lo mismo pavimentar, por ejemplo. ¿Qué te parece? Toda esta ruta, que aquí vas a contar la progresiva 0 más 0, 0, 0, ya es progresiva 25 más 0, 0, 0, o sea, 25 kilómetros, que pavimentar, por ejemplo, un proyectito, digamos, que tenga estas progresivas. Tener, por ejemplo, 2 kilómetros. O sea, ¿cuál es la diferencia técnicamente hablando entre este proyecto y este otro? Las cantidades, el volumen es mucho más grande. Ahora, vamos a hacer un análisis. Les voy a preguntar, para un pavimento flexible, la pregunta es, ¿qué equipos necesitamos? ¿Cuál es el pool de equipos que se requieren para hacer un pavimento flexible, ya para ejecutar? Ustedes tendrían que saber, para hacer el estudio y hacer sus precios unitarios, requieren saber qué equipos se utilizan para hacer el proyecto, el pavimentado, ¿no? ¿Qué me refiero? Solamente para la carpeta, ¿ya? El resto, diríamos, lo voy a dejar así nomás, para la carpeta. Asfalto. A ver, ¿qué equipos necesitamos? ¿Me puedes elaborar? Tú que me estabas comentando de que para vos sería mejor rígido, pero no importa. ¿Qué equipos? Aquí voy a ir anotando. ¿Qué equipos, por favor? Inge sería el camión imprimador. Ya, aquí me voy a anotar. Camión imprimador. Ya, ¿qué más? Y para el pavimento flexible en caliente, eso dependería si lo van a traer la pavimentadora que ahora hay para el pavimento flexible, o también pueden traer en volqueta. No. O sea, la pavimentadora es obligatorio. O sea, la volqueta solo es el medio de transporte del material y vacía en la pavimentadora. La pavimentadora es la que ejecuta. Entonces, aquí voy a colocar volquetas, bueno, volqueta también se le dice así. Pavimentador. ¿Qué más necesitamos? Aparte, Cargador frontal o retroexcavadora. ¿para qué? ¿Para qué necesitas? Solamente te digo de la carpeta, solo de la carpeta. No te digo para la Rodillos. excavación. Ingeniero, Rodillo. sería el compactador a neumáticos. Ya, aquí pone vibrocompactador de rodillo liso para asfalto y el rodillo compactador de ruedas, ¿no? Con ruedas. Ya, ¿qué más? ¿Solo es esto?
¿O algo más se les ocurre? ¿Qué más? Ya, suponiendo que esto es lo que es lo correcto, ya vamos a hacer un análisis ahora. De entrada, como ustedes conocen, para hacer una carpeta asfáltica se tiene que imprimir. Esa imprimación hace que la capa base, al recibir el asfalto en caliente, tenga esa adherencia y tenga esa fusión. Entonces es importante la imprimación, pero la imprimación es otro ítem. Entonces aquí esto lo vamos a cambiar. Esto lo voy a tratar de copiar. Voy a poner una cruz, ¿no? Esto no va. Esto es otro ítem. Ítem imprimación, ¿no? Aquí solo quiero de la carpeta. Los bolquetes, correcto, está muy bien. Pavimentadora deslizante, correcto. Compactador rodillo liso, correcto. Compactadora de ruedas, correcto. Si se dan cuenta de esos que he tiqueado ahorita, ¿qué diferencia habría en hacer un proyecto grande a uno chiquito? ¿Qué diferencia habría en hacer el proyecto, digamos, A y el proyecto B? Pues es lo mismo, ¿no? O sea, seguramente, claro, para pavimentar mayor distancia, alguien podría pensar y decir, bueno, voy a usar más volquetas, más pavimentadoras. Puedes vos avanzar tal vez un frente de trabajo del 0 en adelante y otro de 25 hacia atrás. Podría ser. Pero eso en el coste o en el presupuesto tampoco es tan incidente. O sea que si vas con más frentes aquí para hacerlo más rápido, para un proyecto de 25 kilómetros, no es tan incidente si lo hago para 2 kilómetros. O sea, no es tan así. Los rodillos también lo mismo. Entonces, ¿qué nos faltaría aquí ubicarnos en este tipo de proyectos? Es la producción, pues. ¿Qué es lo que falta? Es la producción. Claro, el ítem de pavimento no solamente es estar en la plataforma haciendo el asfaltado correspondiente. El material, el asfalto así en caliente, requiere una producción. Y eso también entra en los ítems. O sea, ustedes tienen que ser, los del área vial, no solo expertos en la plataforma, ustedes tienen que ser expertos en cómo se produce pues este material. En la producción viene pues claramente lo que sería una planta. Perdón, un segundito, chicos, están llamando. ¿Aló? Sí, entonces, en la producción hay que recordar de que te va a llegar a tu planta de asfalto, va a llegar tus riles de cemento asfáltico, ¿no? De un tipo que tú compras en función al clima, en función a las características, llegan las calidades de los asfaltos, ¿no? Ahora, estos turriles requieren una área de almacenamiento. Para volúmenes grandes requieres mucho más asfalto que para volúmenes pequeños. De eso ya de entrada el área digamos, de descarga y de estadía de los turriles es mayor. Hay que prever también eso. Y eso tal vez también sea un costo. Dos, tiene que haber una planta de asfalto. La planta de asfalto es la que va, en definitiva, a diluir este material y lo va a mezclar con los demás componentes, que sería la gravilla y la arena, para producir el asfalto. Entonces, esta planta de asfalto es un equipo muy importante, muy costoso, y que además, que me colocar, requiere insumos, requiere combustible, por ejemplo, para poder trabajar, y altas cantidades de combustible para poder tener la planta. Requieres, por ejemplo, una chancadora. Claro, para un pavimento, ustedes conocen, no entra por grava así normal de río, es grava triturada de un tamaño específico, ¿no ve? Entonces, grava triturada específica, pequeñita, de dos tamaños usualmente. Se tiene que producir una. También es muy bastante caro que requiere muchos insumos para su funcionamiento. Luego tenemos un equipo de lavado de arena. Claro, la chanca va a salir material prácticamente para poder utilizar, pero la arena, que usamos arena natural usualmente, de río,
tiene que ser lavada, tiene que ser muy limpia. Este equipo de lavado clasificado también de agregado requiere también bastantes insumos, ¿no? Es más, para poder tener una planta completa, o sea, un pool de equipos, aquí también requieres pues un cargador frontal para poder transportar los turriles, la arena, la producción de el chancay, llevar también a la planta, cargadores frontales. Requieres también para las retroexcavadoras, requieres también volquetes para el transporte del material. Entonces, si se dan cuenta, no es tan sencillo la noción de asfalto, requieres bastantes equipos. Para que tengan una idea, este equipo de la planta de asfalto, un equipo nuevo, más o menos ronda los 11 millones de bolivianos, un equipo estándar, 11 millones de bolivianos, ¿no? Un equipo a medio uso puede ser mucho más económico, pero si te pones a pensar, si quieres tener un equipo para pavimentar, es esa cantidad de plata. Una chancadora, alrededor de 2, 3, hasta 5 millones de bolivianos. Entonces, son equipos bastante costosos, que además requieren mucho insumo para poder ser operables, ¿no? Requieren combustible, ¿no? Para prender la planta de asfalto y que funcione en un tiempo determinado, es entre 2.000 litros de diésel. Entonces, con todas esas ideas que les estoy dando a ustedes, no es lo mismo pavimentar 2 kilómetros que pavimentar 25. ¿Por qué motivo? Porque si yo voy a una zona específica del país, imagínense una provincia, hacer el pavimento, y no tengo una planta de asfalto cercana, debo llevar la planta de asfalto cerca del proyecto, porque el asfalto tiene que llegar en caliente. No puedo producir, ponte acá en Punata, y llegar hasta, no sé, hasta Epizana o más lejos, porque el asfalto se enfría. Más o menos hora y cuarto puede mantener el asfalto en las volquetas hasta que baje la temperatura y ya no sea útil, ¿no? Para el proyecto. Entonces, no tengo la planta de asfalto, tengo que transportar. Y es mucho más caro armar una planta o digamos, transportar una zona, porque además no es solamente llevar el equipo, tienes que armar toda una logística, tiene que haber rampas, tiene que haber casetas, tiene que haber energía eléctrica, trifásica, etcétera, tanques. O sea que armar una planta no es nomás llevar el equipo y para de contar, pese a que también hay plantas móviles, requieren toda una logística para poder transportar y para poder usar todo este equipo. Entonces, para proyectos chiquitos, no es factible. No es factible y eso como nos hemos dado cuenta también nosotros, porque a la hora de licitar proyectos, es ya para construir, evidentemente también proyectos como estos de 25 kilómetros o más, pero entidades públicas a veces no hay plotita y se tomó la decisión de hacer por fases. El proyecto está dividido por fases, por tramo. Un tramo 1, un tramo 2, así, ¿no? Para llegar a completar unos 10 tramos o un poquito menos el proyecto. Pero lo que pasa es que lo que no se dieron cuenta los ingenieros que han tomado esa decisión es que licitar una parte del proyecto chiquitita, unos 2 kilómetros, no hace factible, porque el precio unitario no es el mismo. O sea, llevar toda esta logística para miserables 2 kilómetros hace que el precio unitario del ítem carpeta asfáltica se casi duplique. Incluso saldría mucho más caro que hacer un pavimento rígido. Entonces, de ahí de lógica, nos hemos dado cuenta porque al licitar se declaraba desierto. Y nos preguntamos por qué se declara desierto. No hay gente que quiera ganar plata, construir. No, pues para investigando nos decían, pero no voy a llevar mediante pool de equipos, el presupuesto alcanza para poder llevar. Entonces, de ahí sale esta idea, este criterio de pensar no solamente en los equipos que van a estar en la plataforma, sino que ver toda la logística, entender cómo funciona para plantear un presupuesto que sea correcto. Y más que el presupuesto, también para elegir qué alternativa vas a elegir para el proyecto. Entonces, eso también es importante. Yo, por ejemplo, en las defensas de proyectos de pavimentado, esto les pregunto, ¿no? Se supone que el que hace el proyecto de pavimentado no solamente se va a ir al diseño del paquete estructural o al diseño geométrico, también tiene que ir a la parte logística, pues. Entonces, en otras palabras, para que tú hagas un buen presupuesto, tienes que estudiar bastante y conocer de una manera muy detallada los métodos constructivos, cómo se construye, cómo se hace, para que tú puedas estimar ahí
rendimientos, costos de equipos y al final un buen precio unitario que sea adecuado y ideal para que tú plantees un proyecto. Notar que decir que un proyecto va a costar 2 millones o 5 millones puede definir que el proyecto sea factible. Y hemos dicho a un inicio de la clase que los proyectos de grado resuelven problemas, pero tiene que ser, en este caso, una solución factible. No puedes hacer que te gustó, que tú lo planteas y el costo te inventas o estimas y que eso ocurre frecuentemente. También hay proyectos para que revise de proyectos de grado, les observo el presupuesto y de un presupuesto inicial que era, digamos, de 5 millones, me traen a la semana siguiente 10 millones, o sea, duplica. O al revés, de 15 millones y ahora cuesta 7 millones. O sea, no puede haber semejante grado de error, pues. El tema de la ingeniería civil no es solamente el diseño de la estructura, del diseño geométrico, el diseño hidráulico, geotécnico, es el presupuesto. Por eso que es importante para ustedes definir claramente, con mucho grado de cercanía, cuánto cuesta un proyecto. No lo haces vos solamente en gabinete, tienes que investigar, tienes que preguntar, tienes que cotizar. Y el tema de métodos constructivos tienes que dominar, tienes que, si bien no has aprendido en la universidad pues todo completo, tienes que estudiar ahí literatura y puedes seguir preguntando. El tema es que tú encuentres un presupuesto que sea razonable. Nunca va a haber un presupuesto exacto, jamás, ¿no? Siempre hay márgenes de diferencia, pero tiene que ser razonable. Cosa de que este proyecto, si es que, imagínense que sea un trabajo dirigido, y que una alcaldía, digamos, diga, bueno, he hecho un convenio con la universidad para el pavimento y me ha entregado el documento, el trabajo dirigido. Yo tengo el documento. Ellos, ¿qué es lo que van a hacer? Suponen que está bien hecho, obviamente, ¿no? Van a agarrar, van a hacer un ajuste, pequeño ajuste, seguramente en cuanto al alcance o en cuanto a algunas actividades. Deberían ellos hacer una actualización de precios unitarios, el presupuesto, luego poner en formato de DBC, formato de para que se licite. Pero lo que uno ve, y lo que yo quiero en varios proyectos de afuera, es que las alcaldías, por ejemplo, no tienen el plantel técnico, por ese motivo que buscan con la unidad. Llegan al trabajo del delegado o el trabajo dirigido, hace un pequeño cambio de logotipos y cositas menores y lo licitan, ¿no? ¿Y qué es lo que pasa? Proyectos que se declaran desiertos, que no se adjudican, o al revés, proyectos que tienen un presupuesto muy alto y que a la hora de licitar aparecen unas 100 empresas, ¿no? Y que por ahí el costo eran 10 millones y ahora hay empresas que ofertan 5 millones, ¿no? Claro, porque hay un error significativamente grande en cuanto al tema pues, del presupuesto, ¿no? Tú me dirás, pero no importa, pues, si valía 10, lo hacen por 5, es excelente, ¿no? No puedes, pero esos 5 millones que han quedado en el presupuesto quedan muertos. O sea, esa alcaldía podría haber hecho otro tipo de proyectos más con ese dinero. Como está presupuestado en este proyecto, se queda ahí. Y hacer un trámite de modificación presupuestaria tarda 3, 4, 5, 6 meses. O sea, que la alcaldía se perjudica porque no va a poder ejecutar en el año un POA que sea coherente. Desde todo punto de vista, ya de que sea muy barato, muy caro, el proyecto que se elabore, si bien determinado en cuanto al presupuesto, influye definitivamente en la gestión de un municipio, de una alcaldía, de una gobernación. Entonces, hay que tomar muy en cuenta esto. El tema de impuestos es bien importante, es súper importante, y es donde más deberíamos tener también ese criterio. Entonces, aquí les voy a colocar como conclusión de esta parte. Muy bonito esto. Coloquemos, debe existir un objetivo específico en los proyectos de infraestructura que contemple
que se va a llamar así, ¿no? Determinar el presupuesto general de la obra. Este objetivo es sumamente importante. Y aquí tomar todas las previsiones para tener un presupuesto razonable. Yo lo que veo es que mucha gente va a tesis antiguas que están en la biblioteca, se prestan y de ahí se copian el precio unitario o se copian los ítems que se van a ejecutar en un proyecto, sin hacer el análisis, estudio, si es que ese ítem o ese precio unitario es coherente para tu proyecto. Eso es lo que uno tiene que hacer. Hay algunas referencias. Hay, por ejemplo, la revista de precios unitarios, que todos conocen, pero esa revista es más para ítems de actividades netamente de edificaciones, de viviendas o de edificios, ¿sí? Pueden basarse también de ahí para sacar un precio elemental o sacar un rendimiento de una actividad, por ejemplo, de hormigón, de acero, pero en el grueso también hay que revisar, hay que ajustar los rendimientos. Otra fuente de información más completa es el libro de la Cámara de Construcción, es el libro de precios de la Cámara de Construcción. El libro de precios de la Cámara de Construcción es referencial. La Cámara de Construcción es una organización privada, pública, de empresas constructoras que se ha dado en una unidad que es la Cámara de la Construcción. Esta Cámara de Construcción tiene por finalidad pues, beneficiar a sus miembros, es decir, a las empresas constructoras o contratistas. Obviamente, a esa premisa, ellos tienen revistas de prioritarios que tiene, digamos, bastantes ítems de las obras viales, espales, áreas hidráulicas, pero con la idea de beneficiar. Yo he visto muchos precios unitarios que están muy sobreestimados en cuanto a sus rendimientos o costos elementales. Y eso hace de que, en pocas palabras, tengan precios muy elevados. Y uno piensa y se da cuenta de que es evidente. Y la finalidad de la Cámara de Construcción es beneficiar a sus asociados. Obviamente, pues, que tiene que colocar precios elevados, significar de cierta manera que los presupuestos de las obras se incrementen. De alguna empresa cobre, pues, caro en un proyecto porque tiene la base de la Cámara de la Construcción, ¿no? Esa es solo una referencia. Igual agarro como referencia tal vez para el lectura del precio unitario para saber qué equipos se incrementan en un ítem, pero el rendimiento, precios y costos de horarios de equipos, el costo de los materiales, uno tiene que cotizar. No es nomás tomar como referencia definitiva. Eso es así como ¿ya? La idea es tener un presupuesto razonable. Muy importante. Yo creo que una de las partes más importantes de un estudio de infraestructura, en este caso, lo que ustedes van a hacer, un estudio de diseño. Ahora, otra conclusión también importante está dado en las especificaciones técnicas. Muchas veces los estudiantes, incluso afuera ya también los profesionales, lo que hacen es agarrar especificaciones técnicas de otros proyectos. ¿Qué hacen? Y se van pues a los ICOES, ahí descargan proyectos, descargan sus DBCs y buscan ítems similares y hacen control C y control V, ¿no? Copiar, pegar. Correcto. Te puedes pasar, evidentemente hay muchos proyectos que salen a nivel nacional, pueden ser parecidos al tuyo, te van a servir de base, pero tú tienes que definir. En el estudio, por ejemplo, si por ejemplo es un puente, te voy a decir un puente porque es lo que más conozco, puedes traer, por ejemplo, que el hormigón, por ejemplo, vale, por un puente, y es que el de la losa, que es un, por ejemplo, H25,
28, por ejemplo, que se haga por peso la dotación. Tal vez para una edificación, una vivienda, no es tan obligatorio el peso, pero para un puente es y requieres menos grado de dispersión en resistencia y resistimiento. Entonces, te exigimos clasificación por peso, colocar pues, como equipo mínimo una balanzas para pesaje del agregado. Por ejemplo, ¿no? También puedes especificar que sí o sí el amado sea con mixers de 6 metros cúbicos, por ejemplo. Esto no es obligatorio para hacer una vivienda o una edificación, pero para un puente, para tener menos dispersión y contra resistencias, tener menos amasadas para un volumen es muy mejor, porque tienes un menor grado de dispersión. Entonces, puedes especificar un mixer, por ejemplo. Especificar cierto tipo de aditivos. Por ejemplo, si tú vas a hacer aquí hay que especificar incluir de aire ocluido o humedad, pero ¿para qué? Si se acuerdan un poco de sus clases de hormigón 1, tenemos hormigón frío, puede pasar un fenómeno llamado, puede hacer que lo deshacerse por el cambio en época de invierno, porque dentro del hormigón queda todavía agua que puede congelarse y por tanto cambia el volumen y eso puede afectar significativamente a que se dañe. Entonces, si tú le pones incluido, va a haber espacio suficiente para que este material pueda expandirse y no generar daños en el hormigón. Entonces, hay adhesivos casi obligatorios para el grado de sector. Yo he visto un hormigón en Potosí, por ejemplo, una evaluación que he hecho de una estructura que tenía ese fenómeno, era impresionante. Dicen los libros, ¿no? Tú puedes agarrar con tu dedo y sacaba las gravas, sacaba parte de la mezcla de esa columna, por ejemplo. Así que le hacía mucha fuerza. Era porque ha sufrido ese fenómeno de descongelamiento, dentro del descongelamiento. Y eso es algo que sí puede afectar a la estructura. Por ese motivo, para especificar una obra, digamos que un puente en Potosí, en una zona fría, sí o sí tú tienes que incluir este tipo de aditivo, por ejemplo. Es casi obligatorio. Y así, más detalle en función de las particularidades de la zona de proyecto o de lo que establezca también el diseñador. Inclusive, hay calculistas que a la hora de hacer el diseño de la estructura, además de definir cuánto va a ser el tipo de hormigón, también establecen o indican que por el tema de durabilidad le ponen un contenido mínimo de cemento. Inclusive también se especifica el tipo de cemento. Para obras de puentes, por ejemplo, lo ideal es usar cementos 1P40 o 1F40, que tenemos esto en el cemento Canva, ¿no? No un 1P30, que no es tan conveniente, es más para obras de albañilería. Entonces, todo eso tú tienes que especificar. Si no lo colocas, la especificación, el que va a construir va a hacer como él vea por conveniente, no lo van a obligar a usar un material mejor. Y es más, esto que tú vas a especificar está vinculado también con el presupuesto, ¿no? Entonces, poner un mixer de 6 metros cúbicos, por ejemplo, en el proyecto, o poner las balas calibradas para hacer la mezcla, influye en el rendimiento del precio unitario del ítem hormigón, entonces eso va a influir también en el presupuesto, ¿no? Entonces, todos hay que hacer unas buenas especificaciones técnicas en base al diseño que tú elabores y a las buenas prácticas constructivas de este tipo de proyectos. No es igual construir un hormigón para una casa o para un canal de riego que para un puente. O sea, hay diferencias. Es por eso que el hormigón no va a costar lo mismo. Y eso tú tienes que definir como diseñador, como proyectista. No lo puedes agarrar, copiar, pegar y entregar. Tienes que leer y ver qué es lo que se requiere específicamente. Último punto, referido al tema del plazo.
en el tema del plazo, realmente aquí es para llorar. O sea, no solamente en la universidad, también afuera. ¿Qué es lo que hacen algunos colegas? Directamente agarran el Microsoft Project, el programa más conocido para hacer cronograma de actividades. Agarran, abren el programa, ponen el nombre del ítem, digamos, van a comenzar con instalación de faenas, van a empezar luego con el tema del replanteo, y así, ¿no? Son los 30 ítems, con suerte, un puente, no más. Y van a ir estimando, agarrar y van a decir, bueno, estas son las faenas, bueno, yo lo voy a colocar 10 días, replanteo, unos 5 días, y así, ¿no? Van tanteando. Vas a leer unos esquemas, unas barritas aquí. Y con esto al final lo que ellos van a definir es la ruta crítica. Por ejemplo, esta es la ruta crítica del proyecto. Aquí, 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 ahí, listo. Con color rojo. Con color rojo la ruta crítica y con verde los ítems normales. Listo. Y con ese cálculo les va a salir un plazo. Plazo de ejecución, digamos, 320 días calendario. Listo. Esto que ha hecho este ingeniero o el proyectista no es suficiente. Que esto no tiene respaldo, pues, más que su tarea o tal vez por su experiencia. Ustedes que son todos estudiantes que van a ser ingenieros pronto, tienen que esto hacer con un respaldo, tienen que ver un cálculo. No se vale agarrar un ítem y ponerle 10, no, tienes que vos agarrar. Y ese cálculo le llamamos la planificación de ejecución de obra. Se llama así este objetivo. Es un objetivo específico. No se llama plazo, se llama planificación. Dentro de este título, ¿qué es lo que tienes que hacer? Número 1, vas a determinar qué ítems se requieren en el proyecto. Obviamente esto ya va a salir de los componentes métricos, también de las expresiones técnicas, pero puedes decir qué ítems se requieren. Pongas también como cálculo de definición unos módulos de ítems, poner acá. Tú lo que puedes hacer, por ejemplo, es agrupar los ítems. Ejemplo, módulo 1, preliminares, podemos colocar así. Preliminar. Aquí puede entrar instalación de faenas dentro de este preliminar. Puede entrar el replanteo. Tal vez un desbroce y limpieza inicial, un desbroce podemos decir. Tal vez también una verificación geotécnica, en algún proyecto se ve así, etcétera. Luego, módulo 2 podría ser, digamos, si es un puente o si es un camino, como ahorita estás con el camino, puedes colocar información de plataforma. Listo. Aquí puede entrar la excavación no clasificada, la excavación en roca, entra el terraplén con material de corte, terraplén con material de préstamo, con capa subbase, capa base. Lo usual, ¿no? Módulo 3 entraría lo que sea el módulo de pavimentación. Aquí tendrás, por ejemplo, la imprimación bituminosa, la producción y conformado de carpeta asfáltica en caliente, espesor, digamos, no sé, 3 pulgadas, lo que tú determines en el diseño. Ahí tienes.
Módulo 4 pueden ser también las obras de protección del camino. Ahí puedes colocar, por ejemplo, muros defensivos de gaviones, muros de hormigón, etcétera. Módulo 5, obras de drenaje. Colocar, por ejemplo, las alcantarillas clásicas de 1000 milímetros. Colocar también lo que sean las cunetas. Por ejemplo, hormigón ciclópeo a cabezales de alcantarillas, riprap para salir de alcantarillas, etcétera, ¿no? Y así puedes seguir avanzando. Si te das cuenta, hacer módulos te ayuda a agrupar estos ítems para saber en qué tramo de ejecución estamos. Cuando hagamos el diagrama Gantt, ya con todos los insumos, podemos saber en qué parte de la construcción estamos si es que hacemos por módulos. No siempre hay proyectos en los cuales clasificar módulos es complejo, pero si es como cada uno puede hacer así. Ejemplo. Luego de hacer, en este caso, los ítems que se requieren, los módulos de los ítems, 3, en cálculo de rendimiento de los ítems. Tú tienes, como dato de partir de los volúmenes, y lo que tienes que hacer ahora es determinar los equipos necesarios para ejecutar un ítem y el número de personal o número de cuadrillas de personal necesarias. Este análisis que tienes que hacer está vinculado con un método constructivo. El método constructivo tiene que estar establecido en las especificaciones técnicas. Aquí tiene que estar el método constructivo, cómo se construye. No solamente el material, sino también el método constructivo. Cómo se ejecuta, cómo se construye un ítem. En base a eso, tú vas a tener que determinar en esta parte qué equipos son necesarios, como también el número de cuadrillas y también en este caso el vínculo. Ponemos acá tal vez los metros cúbicos por hora, si hablamos de excavación, los metros cuadrados igual por hora, si es pavimentación, etcétera. Para cada ítem hay que hacer eso. Número 4, la relación de actividades, ítems. Hay ítems que son, por ejemplo, fin comienzo. Por ejemplo, ¿cómo sería en el cuadro de Gantt? Viene uno y para que comience el otro ítem tiene que justamente acabar el uno y empezar el otro. Esos son los fin comienzos. La relación es totalmente lineal, ¿no? Fin comienzo. Ahí está. Ítem 1, ítem 2, aquí. Hay que ver qué ítems en función a los métodos constructivos se ejecutan de esta manera. Hay ítems que son comienzo, que para poder ejecutarse se pueden comenzar ambos de la manera que estoy mostrando. Ambos comienzan simultáneamente. Puedes vincularlos comienzo. Ítem 1, ítem 2. Hay ítems que son fin comienzo con desfase. O sea, para poder ejecutar el proyecto, tú tienes, para hacerlo más rápido, en vez de que tú esperes hacer fin comienzo común y corriente, lo que puedes hacer es esto. Comenzar el ítem 2 un poquito después del inicio del ítem 1 para acelerar la ejecución de la obra, ¿verdad? Podría ser así. Aquí un desfase, días. Este desfase de días tú tienes que determinar cuánto va a ser. 10 días, 15 días, en función al cálculo que tú hagas de la ejecución de los rendimientos de los ítems. Ejemplo de este tipo de actividad en camino. Ya, por ejemplo, la excavación y el terraplén. También podría ser otro ejemplo de este ítem,
la imprimación y el asfalto. No vas a esperar vos a imprimir todo el camino para pavimentar. Imprimas unos 100 metros, penetra en 2 días y tú ya puedes pavimentar ese tramo. Pero tú hacia adelante tú sigues imprimando a medida que te van liberando capa base. Entonces puedes tener esta desfase de días que tú lo puedes también determinar o estimar para el proyecto. ¿Sí? Después, otro tipo de actividad es esta. Es un fin comienzo saltado. Por ejemplo, acá tenemos actividad 1, pero para que comience la actividad número 2 no puedes comenzar inmediatamente. Hay que hacer un salto en el tiempo, tener esa diferencia. Plazo. Solito. Ahora en clase, por favor. Dígame después, por favor, gracias. Aquí tenemos el número de días. ¿Qué podríamos colocar aquí como desfase? Por ejemplo, si tú vas a hacer un trabajo, ¿qué les parece de pavimentación en el hormigonado de pavimento rígido? Tú pavimentas y no puedes hacer una actividad consecuente hasta que el hormigón tome resistencia, pueda fraguar. Pues tal vez ahí podemos tener unos días de desfase. ¿Qué actividades? No continuas, no consecutivas. Esta actividad en el tiempo continuo, se las hace de manera espaciada en el tiempo. Hay ítems que son así, que no se lo hace de manera continua. Por ejemplo, el replanteo no es de cada punta, tú puedes replantear un tramo del proyecto, siempre es un camino, planteas un tramo, se ejecuta. Luego hay una apertura de camino, replanteas, se ejecuta. Así podemos ir también hasta un ítem. Todo depende, repito, del método constructivo que tú defines. Estas son las relaciones de ítems más comunes, las que he notado aquí. Y tú tienes que determinar para cada ítem, no solo son 2 ítems, no son 30 ítems, y a veces es un fin comienzo. Para que comience un ítem número 2, requieres que acabe un ítem número 1 y otros ítems más. Pueden ser 2 ítems, 3 ítems, en realidad, los que necesites para que tú puedas iniciar el ítem subsiguiente. Eso hay que hacer un análisis a detalle. ¿Dónde me voy a dar cuenta de eso? Los métodos constructivos de las especificaciones técnicas. Y por último, punto 5, que vamos a colocar. Tienen que hacer lo que sería en la definición de hitos del proyecto. Un hito en un proyecto es una actividad que tiene 0 días, vale decir que es un evento que ocurre y que te sirve para controlar la ejecución de la obra. Por ejemplo, tengo varios ítems que estoy dibujando de esta manera, así de manera esquemática. Digamos que tengo aquí el ítem número 1, número 3. Para que yo controle mi proyecto, requiero colocar un hito. Entonces, el número va a estar simplificado como un rombito. Bueno, el proyecto no es un rombito. Este hito, puedes llamarle hito 1 si quieres. Del pavimentado. O el fin, tal vez, del pavimentado. Un ejemplo. O puede ser el inicio de las obras hidráulicas, o puede ser el inicio de la señalética. Son actividades de duración de plazo 0 días, pero que te llama la idea a mostrar en lugares de tu cronograma, lugares críticos que tú tienes que controlar. Eso te sirve a ti como diseñador, pero más al constructor, al contratista, también al supervisor, para saber en qué etapas del proyecto va a ser de un módulo a otro, o en qué etapas del proyecto se puede hacer ya una muestra del proyecto y te vas a saber si te has cumplido o no con las metas que has venido para el proyecto. Usualmente un proyecto de pavimentación, el inicio pavimentado, el fin del pavimentado son hitos
claves que tienen que estar en el cronograma, ¿no? Hito también que es clásico en todos los proyectos, este hito se dice fin del proyecto. Y se da con la entrega provisional de la misma. Entonces, en este último ítem, tú vas a poder colocar al final del proyecto y te va a decir aquí la fecha te va a marcar en el programa. Imagínense, digamos, el 30 de junio de 2021, por ejemplo, 22. Entonces tú sabes que esa fecha tú tienes que hacer la entrega provisional, es el hito final de la obra. Y tú controlarás que este hito se cumpla. Y si es que en la ejecución del proyecto hay atrasos, hay que reajustar el cronograma implementando más equipos o más frentes de trabajo, o tal vez ajustando algunas técnicas constructivas para cumplir con esta fecha final. Y si no se pudiese, se tiene que implementar un orden de cambio. Es que es importante que en el cronograma aparezca también los. Entonces tú tienes que determinar en tu proyecto qué hitos son importantes en el proyecto. Entonces tú defines acá los hitos, por lo menos 1 o 2 o 3. El fin del proyecto es el hito clásico que en principio tiene que estar ahí. También el hito, por ejemplo, de acabar un ítem importante, un módulo importante como pavimentado en asfaltos, o lo ordenado un edificio, o la conclusión, por ejemplo, de los canales de riego en un sistema de riego, etc. Tiene que estar ahí. Y por último, como paso final, 6, vendría el cronograma. Con ruta crítica. La ruta crítica, como bien saben, es la determinación de las actividades que no pueden atrasarse, porque si se atrasan un solo día, incrementan el plazo de ejecución del proyecto. O sea, hay que determinar el cronograma con su ruta crítica, pero estaba olvidando. Hay un paso anterior a este 7, el paso número 6, que es la determinación de holguras. Vamos a determinar qué ítems tienen holgura. Por definición, un ítem con holgura 0 es un ítem que forma parte de la ruta crítica. Un ítem con una holgura que no es 0, y hay que calcular, hay que definirlo. Te dice en otras palabras cuántos días te puedes atrasar en la ejecución de ese ítem sin que afecte al paso final de entrega del proyecto. Entonces tú tienes que saber qué ítems tienen holgura y qué ítems no tienen holgura y colocar aquí en el cálculo. Y al final todo va a entrar desde el punto 6 en el programa Gantt que van a entregar. Y se dan cuenta, todo va a tener un respaldo técnico, tanto en el tema de realización de ítems, rendimientos, módulos y definición de ítems. Todo eso, digamos, este capítulo que van a tener como objetivo específico en el proyecto, es un capítulo enterito, como parte final tendrá el cronograma de actividades. Entonces, así tienen que hacer a detalle. Sea cual sea el proyecto de infraestructura, todos los proyectos requieren un programa de actividades. Tiene que estar definido en el proyecto. ¿Sí? Entonces, eso era lo que quería hoy día mostrarles de una manera más específica. Evidentemente, en su perfil no va a entrar pues, el tema este del detalle, porque todavía no han hecho el estudio. Pero lo que tiene que estar en objetivos específicos necesariamente es este ítem, o esta actividad, perdón. La planificación sobra, es un objetivo específico, como también objetivos específicos son las especificaciones técnicas y también objetivo específico tendrá que tener en cuenta es el presupuesto, ¿no? Definido. No podría vivir sin presupuesto, sin especificaciones técnicas, sin planificación. Tiene que haber sí o sí esos componentes, ¿no? Alguna vez sí me llegó un estudio de aquí de la universidad que no tenía presupuesto o no tenía cronograma. Es porque en el Consejo de Carrera le habían aprobado su perfil, ¿no? Pero no es correcto. Solamente todos los proyectos que se tienen que hacer y son proyectos de infraestructura tienen que tener sus componentes completos. Todo lo que es diseño, todo lo que es cómputos, todo lo que es especificaciones técnicas, todo lo que es planificación y el último, lo que es presupuesto. ¿Ya? Entonces, eso tiene que estar en sus documentos que van a entregar. Bien, entonces, con esta pequeña aclaración que hemos hecho, este pequeño ejemplito que ha servido para entender un poco mejor,
directamente su trabajo lo vamos a revisar. Tienen hoy día para subirlo hasta las 23:59. Y desde el día de mañana empezar a revisar y para la clase o para la semana siguiente lo que vamos a hacer es ya planificar las defensas. Van a ser en diferentes horas, voy a darles propuestas. Yo solo voy a hablar por el grupo de WhatsApp y por el Classroom para que elijan una fecha y una hora. Les vamos a dar un lapso de 10 a 15 minutos. Con esto te digo que máximo tienes que tener unas 15 diapositivas, no puedes tener 20 ni 30, máximo unas 15. Explicas si son 2 personas y yo luego hago las preguntas de rigor. Y más a eso yo voy a ir anotando, voy a ir calificando. Entonces, para que sea un poquito más claro también, voy a generar una planillita, voy a subir a mi Classroom, donde van a estar los criterios de evaluación que yo voy a tomar en cuenta para calificar. Ese documento se llama rúbrica. Ahí tú vas a ver cómo yo voy a calificar tu exposición y tu proyecto, como te ven las preguntas. En base a eso tú vas a poder leer y saber más o menos cómo voy a calificar, pues, ¿no? Para saber y para que tú tengas idea también de cómo voy a evaluar y sea todo totalmente justo para calificarte a ti o a tu compañero o a otras personas, ¿no? Eso es. Bien, con esto concluimos el del día de hoy. ¿Alguna pregunta que tengan? Adelante, por favor. Ingeniero, Buen día. ¿cuál Adelante. es el límite de hojas en Word de nuestro perfil? No es más de 20, 25 hojas, no debería ser, pero si es que lo haces un poquito más o un poquito menos, no me hago problema. Pero no debería ser más, ¿no? Es como las tesis no deberían ser más de 100 hojas, pero si entregas más, bueno, se comprende, ¿no? Pero tiene que estar en ese rango. Está bien, ingeniero, gracias. Sí, Inge, adelante, Rocío. buenos días. Buenos días, sí. Buen día. Disculpe. Quería preguntarle si hay la posibilidad de... Inge, Sí, sí, dígame. sí, Inge, ¿La puede? disculpe. Quería ver si hay la posibilidad de que podamos entregar hasta el sábado el avance, porque con lo que ha avanzado hoy día, o sea, con mi grupo tenemos que arreglar muchas cositas. Sábado. Sí, es que tenemos muchos errores, como en Me la complica, bueno, es conclusión, que sea. como en lo que hoy día avanzó, entonces no sé si se puede. Sí, era lo siguiente, como el problema. Bueno, ahorita lo voy a modificar. Estoy entrando al Classroom y lo voy a modificar. La tarea que les he dado ahorita. Un poco lento el internet, van a disculpar. Vamos a ver ahorita de activar esto. Lento el internet, che. Más bien, todavía seguimos en la grabación. Ya. Entonces, el perfil embajador, vamos a editar la fecha. Ya, le vamos a colocar hasta el día de mañana, ¿ya? Hasta Navidad, ni modo. Hasta mañana a las 23:59, ¿sí? Vamos a guardar. Por favor, vamos a ver en Word, como dice la indicación. Yo lo voy a revisar y ya para la siguiente semana vamos a programar nuestras de. No se preocupen entonces de eso. Bien, ¿alguna pregunta que tenga? Muy bien, entonces quedamos aquí estudiantes, esperaría el trabajo y vía grupo de Classroom y vía WhatsApp vamos a coordinar también para el tema de las fechas. Muchísimas gracias, muy buenos días, hasta luego.